Buenos días, nosotros somos estudiantes de Historia de la Universidad de Antioquia. Mi nombre es Aurora, mi compañero es Brian y esa videoexposición hace parte del Seminario de Historia Social de la Enfermedad en América Latina, dirigido por Oscar Gallo. Centrándonos en las intersecciones de raza, progreso, nación e higiene, vamos a hablar del alcoholismo durante el siglo XX. El alcoholismo durante este siglo fue comprendido principalmente entre dos grandes paradigmas: el modelo degeneracionista, predominante en la primera mitad del siglo, y el modelo de enfermedad y salud mental que cobró fuerza a partir de 1950. El alcoholismo se pensó como una enfermedad social. Se creía que esta enfermedad influía en la degeneración de la población y de sus generaciones, perjudicando así la construcción de los estados nacionales en América Latina. En esta videoexposición nos enfocaremos en tres aspectos fundamentales. En un primer momento vamos a hablar sobre la medicalización de la enfermedad, eh, generalmente en América Latina, y en un segundo momento nos enfocaremos en el caso colombiano en las tres primeras décadas del siglo XX, y por último abordaremos el caso mexicano en la segunda mitad del siglo XX, cuando se pasó de las teorías degeneracionistas a un modelo multifactorial. Desde finales del siglo XIX, la teoría de la degeneración sirvió como modelo explicativo del alcoholismo. Esta teoría priorizaba las explicaciones de origen biológico, cuyas consecuencias se transmitían por herencia. Bajo esta mirada, el alcoholismo era causa y consecuencia de males como la epilepsia, la idiocia o la imbecilidad. Su carácter degenerativo y hereditario implicaba un fuerte pesimismo terapéutico y, por eso, se defendía sobre el antialcoholismo, es decir, prevenir antes que tratar. En América Latina, el alcohol fue catalogado como uno de los principales venenos sociales, señalado como responsable del aumento de la criminalidad y la pobreza. La lucha contra el alcohol se convirtió, entonces, en una forma de proteger el capital humano, motor del progreso de los estados nacionales. Por eso, las políticas antialcohólicas se orientaron más al control y la prevención del consumo que al tratamiento de quienes ya padecían la condición. Discursos médicos, higienistas y eugenésicos promovieron campañas de abstinencia y regulación de la venta de alcohol, asociando el consumo excesivo con la decadencia física y moral tanto del individuo como de la sociedad. El alcohólico era visto como un sujeto degenerado, incapaz de corregirse por sí mismo, cuya sola existencia representaba un peligro para el bienestar colectivo y para las generaciones futuras. Así, el alcoholismo dejó de ser un problema individual para volverse un asunto de interés público. Los estados latinoamericanos lo incorporaron a sus programas de higiene social y de construcción nacional, convencidos de que reducir el consumo fortalecería una población sana, productiva y moralmente apta para el progreso económico. María Fernanda Vázquez, en su artículo "Degeneración, criminalidad y heredoalcoholismo en Colombia en la primera mitad del siglo XX", analiza tesis médicas, artículos científicos y debates de las tres primeras décadas del siglo XX en el país. Su investigación muestra cómo el discurso médico convirtió el alcoholismo en un estado mórbido, estrechamente ligado a la criminalidad y a las enfermedades mentales. Al apropiarse de la teoría de la degeneración, médicos, higienistas y criminólogos entendieron el alcoholismo como una patología, una normalidad y hasta un vicio innato con efectos fatales sobre la población y sus generaciones. Como en otros países de la región, en Colombia el alcoholismo entra como una categoría médica desde finales del siglo XIX, pero es su vinculación con la teoría de la degeneración, ya entrado el siglo XX, lo que lo convierte en un problema médico e higiénico que debía controlarse, sobre todo por sus supuestos efectos sobre la descendencia. Eh, Morel, citado por Vázquez, plantea que los devastadores efectos físicos
psíquicos y morales de esta enfermedad no desaparecían con sus víctimas. Las estadísticas sobre criminalidad analizadas por Quevedo mostraban al alcoholismo como una de las principales causas sociales del delito, especialmente cuando se combinaba con otros estados como la locura moral o la epilepsia. Criminalidad, locura y alcoholismo se entendían como parte de un mismo proceso mórbido degenerativo, con una frontera muy fina y ambigua entre ellos. También se le consideraba el factor de despoblamiento, por la caída en los nacimientos, la muerte infantil precoz y la mortalidad general, y un factor de improductividad medido en días de trabajo perdidos, lo que a su vez alimentaba la miseria, la mendicidad y el gasto público. El médico Francisco Marulanda, en su tesis Manifestaciones hereditarias del alcoholismo de 1908, sostenía que la herencia alcohólica había jugado un papel decisivo en la conformación de una raza inferior y de una sociedad enferma. Según él, los bebedores presentaban taras cerebrales que predestinaban a sus hijos a ser alcohólicos, aunque no nacieran con deformaciones visibles, heredaban la propensión a la bebida junto con un estado mental de sus padres. Más que una enfermedad concreta, lo que se creía transmitido era una inclinación instintiva y hereditaria, que los padres eran hábito y en los hijos se volvía instinto. Esta alteración de las facultades mentales se manifestaba sobre todo en la pérdida del sentido moral, lo que reforzaba el vínculo entre el alcoholismo, la criminalidad y la enfermedad mental. Una particularidad colombiana fue la distinción entre el consumo de alcohol destilado y el de chicha, bebida fermentada de maíz que dio lugar a una entidad clínica propia, el chichismo. Aunque las alteraciones fisiológicas del alcohol y la chicha eran similares, sus efectos psíquicos diferían. Mientras el alcohol funcionaba como estimulante, la chicha deprimía el sistema nervioso, sobre todo en altas cantidades, produciendo personas pasivas y con las facultades psíquicas debilitadas, más por las sustancias tóxicas, decían los médicos, que por su graduación alcohólica, que apenas era de un 5 a 10%. A diferencia de los alcoholizados, los enchichados no presentaban delirios, delirium tremens, alucinaciones ni disminución del sentido moral. Aún así, los médicos creían que el consumo exagerado de chicha llevaba a estados de embrutecimiento y apatía con consecuencias funestas para la degeneración de la raza y la degradación moral e intelectual. Por eso, las campañas antialcohólicas de comienzos del siglo XX en Colombia se dirigieron principalmente contra las bebidas nacionales como la chicha, el aguardiente y el guarapo, y no contra las importadas como el vino, la cerveza, el brandy o el whisky, que consumían casi exclusivamente entre las clases más acomodadas. Hacia mediados del siglo XX, la Organización Mundial de la Salud impulsó una nueva mirada: el alcoholismo como enfermedad multifactorial, que no solo afectaba el cuerpo, sino también la mente, la sociedad y la cultura. Se volvió así un padecimiento que debía tratarse desde distintas disciplinas, con el apoyo de organizaciones como Alcohólicos Anónimos, dejando atrás las teorías degeneracionistas. El principal impulsor de este cambio fue el médico estadounidense Elvin Morton, quien propuso dejar de ver el alcoholismo únicamente como una patología orgánica, como la cirrosis, para integrarlo al campo de la salud mental. Bajo su influencia, la OMS creó en 1950 un subcomité de alcoholismo, cuyo objetivo era dejar de culpar a la sola disponibilidad del alcohol para enfocarse en el individuo y su necesidad de tratamiento profesional. En México, este cambio de paradigma no fue uniforme ni sencillo. La comunidad médica opuso resistencia, pues veía en juego su monopolio sobre la intervención de la enfermedad. Sin embargo, psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos y psicoanalistas desafiaron ese monopolio y ganaron un lugar en el tratamiento del alcoholismo. Así, su estudio comenzó a abordarse desde una perspectiva interdisciplinaria. Las causas dejaron de reducirse a lo biológico o hereditario para incorporar factores psicológicos, familiares, sociales y culturales. Esto permitió desarrollar unas estrategias de prevención y rehabilitación centradas en la persona de manera integral. Aunque la OMS impulsó este modelo desde la década de 1950, su implementación en México fue gradual
y estuvo marcada por tensiones. Mientras algunos médicos defendían la mirada tradicional centrada en lo orgánico, otros especialistas promovían incorporar las ciencias sociales y la salud mental para comprender el fenómeno en toda su complejidad. Este proceso transformó también la manera de concebir al alcohólico, dejar de ser visto solo como un desviado moral o enfermo físico para ser reconocido como una persona que requería atención integral, apoyo terapéutico y acompañamiento continuo. El paradigma multifactorial contribuyó así al debilitamiento definitivo de las teorías degeneracionistas, y el alcoholismo pasó a entenderse como un problema de salud pública que exigía prevención, investigación epidemiológica, educación sanitaria y tratamiento especializado. Después de conocer los casos concretos de Colombia y México, sobre la medicalización del alcoholismo como una enfermedad social, ¿qué puedes decir vos, Aurora, sobre la intersección que hubo entre raza, nación e higiene? Bueno, para el caso colombiano, en las primeras décadas del siglo XX, los discursos médicos bajo la teoría de la degeneración definieron qué cuerpos, qué bebidas y qué poblaciones representaban una amenaza para el progreso nacional y en consecuencia para la construcción de la nación. Esto se puede evidenciar en las campañas antialcohólicas que se dirigieron contra las bebidas populares como la chicha y el aguardiente, que eran consumidas principalmente por los sectores mestizos, indígenas, negros y trabajadores, mientras que las bebidas como el whisky y la cerveza, que eran consumidas por las élites, quedaban al margen de todas estas campañas. Otro aspecto muy importante para tener en cuenta es que el alcoholismo fue visto como un vicio y una patología hereditaria innata cuyos efectos se transmitían y se agravaban de generación en generación, manifestándose en los descendientes, por lo que afectaba al capital humano de ese proyecto de futuro que se debe tener en la construcción de una nación. El alcoholismo funcionó como el elemento perfecto para unir bajo una misma explicación hechos biológicos y sociales como el crimen, las enfermedades mentales, la miseria, la degeneración de la raza y la decadencia moral, física e intelectual de la nación y sus generaciones. Algo que los médicos en sus discursos pues dejaron evidenciado, creían que se evidenciaba en la ocupación de hospicios, de cárceles, de hospitales y de casos de corrupción. Mm, en síntesis, para el caso colombiano podemos decir que el discurso médico sobre la degeneración y el alcoholismo fue el soporte científico que permitió evaluar, clasificar e intervenir la diferencia en un momento histórico obsesionado con la población como motor de la civilización y el progreso de la nación. Estos ejes, Brian, también los podemos ver en el caso mexicano después de la segunda mitad. Para el caso mexicano va a haber una ruptura debido a que si bien en la primera mitad del siglo XX también se puede rastrear, digamos, esas cuestiones biologicistas y degeneracionistas, eh, después de 1950, eh, en México, auspiciados por la OMS y organizaciones como Alcohólicos Anónimos, se va a pasar de un modelo biologicista, degeneracionista, a uno multifactorial, en donde se va a plantear eh, que el alcoholismo no depende solo de las condiciones biológicas, sino que también van a existir condiciones sociales y culturales. Ahora, esto va a permitir pasar de lo que decíamos, de la higiene mental a la salud mental, en donde la salud mental no va a estar lo moral, no es por la voluntad de la persona, sino que van a haber otras causas. Bueno, esto fue todo por el día de hoy. Esperamos todo haya quedado claro. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Hasta luego.